Miguel Ángel Mancera llegó al gobierno de la Ciudad de México con un nivel de popularidad pocas veces visto y con el mayor porcentaje de votos en la historia de una contienda local, 63.6%, pero terminó con un nivel de desaprobación del 64%. ¿Por qué se dio esta situación? Hubo varios casos que sin duda alguna complicaron el panorama de Miguel Ángel Mancera. Vamos con el primer gráfico. Hasta ahora el sexenio de Miguel Ángel Mancera es el más violento, el que se tenga registro en la Ciudad de México. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2012 a diciembre del 2018 se reportaron más de 5.400 casos de homicidio, 1,000 casos más que en los gobiernos de sus antecesores. También aumentaron otros delitos como la extorsión y el feminicidio, y entre 2014 y 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 647 muertes violentas de mujeres. Sin embargo, solo 228 de los casos fueron investigados como feminicidios, a pesar de que en el resto pudo identificarse un componente de género. Y pese a los números, Mancera siempre se resistió a emitir una alerta de género para la capital del país. En el siguiente gráfico, ¿con qué nos vamos a topar? La administración de Miguel Ángel Mancera maquilló cifras, así como lo escucha. Maquilló cifras de diversos delitos, como por ejemplo el secuestro. Reportó que en todo el 2018 solo se registraron 35 casos de secuestro, pero con la revisión y reclasificación que se hizo con la nueva administración, bueno, se encontraron un total de 280, es decir, un aumento del 700%. Otro de los temas fundamentales fue el de las violaciones sexuales. Mancera decía que había habido más de 600 violaciones, la realidad es que hubo más de 1,300 violaciones. La percepción de inseguridad entre los ciudadanos llegaba al 84.6%. En el tercer gráfico, otros casos que marcaron el oscuro sexenio fueron la muerte de Ojos. Marinos y soldados implementaron un operativo en contra de Felipe Jesús Pérez, alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac, quien por cierto fue abatido en el mismo. Acto seguido, sus seguidores robaron un camión tipo Torton y lo atravesaron en la entrada de Zapotitlán, en Tláhuac, y le prendieron fuego, al tiempo que decenas de mototaxistas cerraron diversas vialidades de esa demarcación, causando el pánico entre los habitantes del oriente de la ciudad. Otro, sin duda alguna, de los casos que usted recuerda fue el de la tragedia en el Heaven. El 26 de mayo del 2013, 13 jóvenes desaparecieron del bar. 3 meses después, el 23 de agosto, sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México. Lo sucedido en el Heaven fue el primer caso claro de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, a pesar de la constante negativa del entonces jefe de gobierno. Otro de los casos emblemáticos del sexenio de Mancera fue el multihomicidio en la Narvarte. El 31 de julio del 2015, Emile, Virginia, Martín, Yesenia y Alejandra Negrete, así como la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte. Desde el inicio, fíjese lo que son las cosas, se sospechó que el móvil del asesinato eran las profesiones de Rubén y de Nadia, pero las autoridades capitalinas desviaron la investigación, hubo graves omisiones, se fabricaron culpables, se estigmatizó a las mujeres asesinadas y una de ellas era de nacionalidad colombiana, por lo que terminaron omitiendo la línea de investigación que apuntaba hacia Veracruz, estado de donde había salido huyendo Nadia y Rubén tras sufrir constantes amenazas de las que responsabilizaron al entonces gobernador Javier Duarte. El gráfico número 6 nos arroja otro caso emblemático que fue el feminicidio de Lesbi. El cuerpo sin vida de Lesbi Berlín Rivera apareció colgado en una cabina telefónica ubicada en la ciudad universitaria, en la UNAM, el 3 de mayo del 2017. Casi de inmediato, la Procuraduría descalificó el hecho y aseguró que Lesbi se había suicidado. Poco después publicó en Twitter una serie de mensajes precisamente sobre la vida personal de la víctima. Y el gráfico número 7, durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, se dio el negocio, el cártel de las inmobiliarias. Ocurrió un boom inmobiliario en gran parte de la capital del país. La fuerza de las constructoras inmobiliarias, apoyadas por el gobierno de Mancera, implicó la exclusión, especulación del suelo y desplazamiento de la población. De acuerdo con organizaciones vecinales y especialistas, las Secretarías de Desarrollo Urbano, Vivienda, de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial se dedicaron a justificar a las inmobiliarias, las cuales levantaron edificaciones de manera desmedida, principalmente en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Coajimalpa, sin importar, por supuesto, el uso de suelo y mucho menos la calidad en los materiales. La proliferación de enormes edificios trajo serios problemas para las zonas falta de agua por acuíferos sobreexplotados,
caos vial a toda hora, tala desmedida de árboles, falta de servicios, pero la magnitud del problema quedó dolorosamente expuesta tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre del 2017. Ese día, la Ciudad de México sufrió una de las tragedias más grandes de su historia. 228 personas perdieron la vida en la capital del país, luego de que se cayeran 38 inmuebles, muchos de ellos prácticamente nuevos, y cientos de edificaciones más resultaron dañados. Ahí tiene usted cómo fue el sexenio de Miguel Ángel Mancera, los episodios que marcaron definitivamente esta administración de un personaje que sí, llegó con una enorme popularidad basado en la aceptación que hasta ese momento tenía Marcelo Ebrard Casaubon, pero que se fue desbarracando. En un momento llegó a pensar que podía ser presidente de la República.